Bienvenidos al día número 2 de Selector Pro Digital. Estaremos trabajando hoy un ratito en el panel de ideas y visiones en proyectos musicales creativos a partir de ideas que surgieron del reporte de Selector Pro durante el 2019. La conferencia de Selector Pro en Argentina durante el 2019 nos dio la posibilidad de escuchar a diferentes actores con diferentes perspectivas sobre ideas en música, tecnología y creatividad que nos permitieron conocer diferentes visiones. Tuvimos la suerte de contar con un artista como Juana Molina, una artista argentina que incorpora de manera muy rica la tecnología en su música y de tener diferentes visiones de proyectos nuevos, como la de Facu Cruz, manager de Catriel, y Paco Amoroso, que nos estuvo contando un poco acerca de cómo fue el proceso de crecimiento de Catriel y Paco durante un año y cómo ese proceso de crecimiento se apoyó en la tecnología. Además, tuvimos la suerte de contar con la conferencia de Paul Britney, que se trató sobre música y tecnología, varias veces repetida esta palabra en la edición de Selector 2019, que nos permitió luego hacer un reporte y compartirlo para todo el mundo y para toda Latinoamérica. En esta edición de Selector Pro Digital damos un enfoque latinoamericano. Vamos a tener participantes de diferentes países y diferentes actores. Vamos a tener artistas, vamos a tener directores de sellos discográficos, comunicadores, que nos van a ayudar a construir una visión integral sobre lo que está pasando hoy con la música y con la tecnología en Latinoamérica. En primer lugar, me gustaría darle la bienvenida a Francisca Valenzuela, música, artista, directora del Festival Ruidosa, con quien vamos a articular y le vamos a pedir una opinión sobre cómo es la incorporación de la tecnología a la música. Paul Britney nos decía en el 2019, en la conferencia de Selector Pro, que esto se daba de una manera inesperada muchas veces, que no estaba planificada la incorporación de la tecnología en los proyectos musicales, y nos interesa mucho conocer la visión de Francisca sobre este tema, ya que lo ha desarrollado con mucho ímpetu durante todos estos años. Hola Diego, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Lamentablemente me perdí esa presentación de Paul, así que no sé lo que dijo exactamente con respecto a la tecnología, pero lo que encuentro interesante de la conversación acerca de tecnología y música es que desde la perspectiva, yo diría, de una artista o creadora, es que la tecnología se convive en este mundo de la música desde dos lados, veo yo. Uno es el lado creativo de por sí, y otro es el lado como ejecutivo, ¿verdad? Entonces, desde el lado creativo, lo que encuentro interesante e importante es cómo las nuevas herramientas van surgiendo y cómo nos va integrando y permiten a uno como artista poder crear un 360 de su proyecto artístico, para la redundancia artística, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? A que hay una gama de herramientas ahora que van desde la creación de una canción a la creación de un videoclip, a la producción, mezcla, ¿verdad? Hay una oferta de herramientas que creo que cada artista puede decidir, o creador o creadora decidir incorporar o no. Creo que permite en gran medida la democratización de muchos procesos que antes eran únicamente accedidos por o estaban disponibles solamente para personas en estudios muy caros, por ejemplo, o gente que tenía ciertos recursos o cierto acceso a cosas que quizás antes no. Es decir, por ejemplo, yo cuando partí mi carrera partí literalmente grabando con casetera, luego con minidisc. Eventualmente hoy puedo producir una canción en mi casa de principio a fin, en cuarentena, ¿verdad? Con software múltiple, ya sea calidad 0 o calidad 100, dependiendo de lo que uno quiera hacer o lo que uno tiene posibilidad de adquirir o usar. Es una cosa realmente de tiempo, recursos y objetivos, porque en verdad con YouTube y Google uno puede hacerlo todo, ya sea la canción o ya sea un videoclip. Ahora, yo creo que también ahí realmente lo que más importa es la convicción y la visión de la creadora o creador. Es decir, yo creo que yo puedo decir, mira, yo en verdad quiero desarrollarme como compositora, quiero desarrollarme como productora musical, quiero desarrollarme como ingeniera o no, ¿verdad? Y sin duda uno va ahí entrando a cada mundo y adquiriendo esas herramientas. La otra parte, eso es como la parte, yo diría, creativa de la tecnología y su vínculo con la música. La otra parte es la parte ejecutiva, y con ejecutiva me refiero a distribución, difusión,
la parte managerial. Yo hice mi producto, mi creación, mi canción, lo que sea, mi obra, la creé yo en mi casa con mi tecnología o no, ¿verdad? Tengo eso listo, ¿cómo yo lo saco al mundo? Y ahí también hay un rol de tecnología que va cambiando y hoy en día vemos más que nunca la necesaria adaptación y profesionalización de esas plataformas y esas herramientas, ¿verdad? Y en mi caso, siendo artista independiente por 10 años básicamente, en ambos lados tuve que aprender y adaptarme. Afortunadamente tengo y he tenido la curiosidad y la inquietud como para hacerlo, entonces es algo que le he dedicado tiempo, pero sí también es un gran desgaste y requiere estar como arremangarse y decir, ok, voy a aprender a hacer producción musical a un punto donde yo puedo presentar mis canciones, armarlo lo suficientemente bien para poder comunicarme en ese plano, y lo mismo con la parte ejecutiva. Y la parte ejecutiva, como última cosa, yo creo que es como estar más doble filo, ¿no? Yo creo que de todas maneras requiere el entender la realidad en que uno está todo disponible para ti, es una gran oportunidad, pero viene con desafío. Y al final del día, de la parte, yo diría, artística, y como al final, lo que más trasciende o más conecta es la canción y la comunicación. Igual, al final estamos hablando de herramientas que ayudan a potenciar una creación que conecta, que comunica o no. Entonces también siempre es importante, uno se vuelve un poco obsesivo a veces con las herramientas y los medios y la tecnología, qué sé yo, pero al mismo tiempo si el corazón de ese proyecto, llámese la canción, el video, la obra en sí, quizás no está conectando, tampoco X cantidad de tecnología o herramientas lo va a hacer más eficiente o más efectivo, ¿verdad? Aunque sin duda sí puede ayudar. Verdad, muy interesante lo que contás. Francisca, muchas gracias. La verdad que sobre todo tener la perspectiva del uso de la tecnología para profesionalizar un proyecto de música independiente como el tuyo, que fue creciendo con el correr del tiempo y que además te fue permitiendo desarrollar otro tipo de proyectos en paralelo a solamente a hacer música, digamos, que son muy interesantes, y a cómo esos proyectos se iban complejizando, se iban desarrollando nuevas canciones, nuevos videos, como decís vos, iban ganando calidad también y posibilidad de llegar a otros públicos y a tener un crecimiento no solo en Latinoamérica, sino también en el mundo. Muchas gracias. Me gustaría ahora incorporar la visión de Malfi, directora de Malfi Co., que además de trabajar en comunicación y de proyectos musicales, asesora proyectos musicales independientes, un concepto que recién Francisca nos traía y que me parece que está presente en todas las conferencias de Selector Pro, que es el de la música independiente. Y algo que decía Paul en su momento también en la conferencia, tenía que ver con esto de obsesionarse, digamos, con el desarrollo de nuevas audiencias o con el desarrollo de la audiencia propia, de cómo generar el engagement con esas audiencias y que no solo el playlist o playlistear era la única posibilidad para poder generar un crecimiento o tratar de ingresar en una playlist como garantía de reconocimiento y crecimiento del proyecto. Malfi, tu visión desde esta perspectiva de la música y la tecnología, de la música independiente, como decía Francisca, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué te dispara esta cita o a la conferencia de Paul? Pues es que tuvimos que cambiar las cosas, cómo las hacíamos, cómo las consumíamos, cómo creábamos. Realmente entramos en un choque que nos ha abierto los ojos a enfrentarnos a tener que usar la tecnología para mejorar nuestros procesos. Tenemos muchas ventajas gracias a eso. Vamos a empezar a tomar en cuenta mucho más métricas en cuanto a alcances, a números de audiencias, a localización de los públicos, y mientras los artistas se puedan mejorar en ese lenguaje y puedan aprender de esos números también, obviamente de una forma sana y de una forma objetiva y de una forma de entendimiento de proceso de crecimiento, les va a beneficiar mucho no solamente a ellos, sino también a los equipos que trabajan alrededor de ellos. Por ejemplo, a mí me sirve mucho saber cuáles son los estados de las Ciudad de México, estados de la República, en donde puede haber un alcance mucho mayor al que yo creía que había, ¿no? Me va a ayudar mucho a saber si realmente mis campañas de difusión van a tener algún tipo de beneficio o no. Muchas cosas que nos hemos dado cuenta con respecto a medios tienen que ver con que ahora ellos mismos también tienen que elegir nuevas formas de platicar las cosas y de decirlas y de escribirlas. Tienen que utilizar las redes sociales a su beneficio
y no solamente verlas como un agregado, sino que realmente el medio ya forma, o sea, las redes sociales ya forman parte del medio. Y los mismos medios tienen que entender cómo los consumen las personas. Entonces, una de las cosas que yo más rescato de todo esto es que tenemos que considerar que las métricas van a ser una de las mejores herramientas para nosotros en los próximos años, porque a través de ellas vamos a entender mejor al público y vamos a saber si nuestra idea y más bien si nuestra identidad como proyecto artístico sí se está traduciendo de la forma en la cual queremos que se traduzca, que eso es una bendición, porque tener tan cercana la respuesta del público sobre lo que estoy diciendo lo están recibiendo de la manera adecuada o yo no lo sé platicar bien, también es como un choque con el artista de, ok, entonces lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque la gente lo está entendiendo bien. Si no lo estoy haciendo bien como artista independiente, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué elementos necesito averiguar? Pero algo que sí nos va a ayudar muchísimo es tener claro este crecimiento de tendencias. Obviamente, todas las herramientas que utilizamos también se nos abrió un panorama de opciones. Hay muchas herramientas de team management para las bandas, hay muchas herramientas de manejo de contactos horarios, etcétera, etcétera, que antes no habíamos utilizado, que ahora están literalmente en nuestro correo todo el tiempo. Y también algo que quiero rescatar es que nunca habíamos considerado, por ejemplo, cambiar el formato de las entrevistas y ahora que todos estamos obligados a utilizar plataformas como Google Hangout o como Zoom, sin querer estamos haciendo conversaciones más a gusto porque el artista está en su casa, el medio tiene de cierta forma una barrera donde también puede anotar cosas, puede buscar cosas y la entrevista resulta ser mejor. Y no solamente eso, es la cuestión de de pronto ya no estamos contaminando yendo de un lugar a otro para una entrevista que va a durar menos que lo que duró el trayecto. Entonces, la verdad, sí admiro mucho que lo que está pasando nos va a beneficiar mucho si nos ponemos a ver los números, los resultados y todo lo que salga y lo registramos para en un futuro poder regresar a esos números y mejorar nuestras campañas. Muchas gracias, Malfi. Me pareció muy interesante lo que incorporaste a lo que venía diciendo Francisca, esto de pensar ventajas y desventajas en el uso de la tecnología y cómo incorporar las redes y otras plataformas, no solo las redes sociales, sino otras plataformas, como mencionabas, el concepto de métrica, para poder ir evaluando el crecimiento de los proyectos, la llegada a las audiencias, la conectividad y demás. Me parece que es algo clave para, sobre todo, proyectos musicales independientes. Y para cerrar esta primera ronda, cito ahora a Otto con otra frase de Paul para darle el pie, que tiene que ver con la digitalización, es un tema bastante complejo, la digitalización de la música con el correr de los años, como por ahí en un primer momento había una resistencia al primer archivo MP3, no gustaba que esos archivos se pasaran a digital, digamos, hablando de los sellos o de la vieja industria de la música, y cómo eso no fue posible de frenar, eso fue creciendo a lo largo del tiempo de una forma abismal, bastante importante, y hoy es lo que más o menos domina la industria del mercado de la música. Entonces, Otto, te doy el pie para sumar a lo que vienen diciendo Francisca y Malfi. Otto es director de Arepa Music y además es country manager de Dito en Venezuela. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, me parece interesantísimo de dónde parte Paul, ¿no? Es decir, hay que entender que la creación del archivo MP3 no solo impactó la industria musical, sino que impactó la economía global. Es el pionero, digamos, de detonar en una óptica desde un criterio de economía colaborativa, porque da justo en el eslabón de distribución donde, digamos, los grandes majors que estaban en los finales de los 80, principios de los 90, tenían el core business concentrado en la distribución de unos objetos que se llamaba CD, recuerdo algo así que existía, y que justo ahí es donde cambia el paradigma de cómo se debe redistribuir el valor en distintos eslabones de la cadena de producción, digamos, de valor de la industria musical, y eso impactó en cómo hacer las cosas para otros sectores directamente. Digamos que fue un hito económico. Es decir, ya vemos como otros sectores que no son la música se están emulando ese comportamiento, y eso va muy atado a este tema de economía colaborativa,
economía participativa y sobre todo el tema de blockchain, pero no visto exclusivamente desde lo tecnológico, sino desde lo filosófico. Es decir, entender que cuando un sistema descentralizado, que está conectado y que está armonizado, funciona de manera mucho más efectiva, y eso era lo que sucedía. Esa tensión que se generaba entre cómo aprobar, recuerdo que hasta el chico de Napster lo llevaron que sí, a un senado, a un juicio, o sea, era una falta de comprensión total del alcance que esto debería tener, y hubo mucha resistencia y se perdieron a lo sumo más de una década en no aceptar este nuevo formato, ¿no? Para cuando ahora ya es una realidad en la que todos formamos parte. Y eso me trae a mí a reflexionar un documental que se llama Searching for Sugar Man, que es de donde el protagoniza el Sixto Rodríguez, y él era un artista, digamos, latino que vivió en Estados Unidos y que luego de unos 30 años se dio cuenta que en Sudáfrica era un fenómeno, pero obviamente como el formato en donde como se distribuía su canción era un CD, él tenía ese punto ciego. Ahora, con el MP3 nos da la oportunidad de, a través de de esa encriptación y esa huella que va dejando, poder tener una forma más transparente de ver por dónde recorre, y eso nos lleva a otros sectores de alto impacto que podrían ser el derecho la propiedad intelectual, el derecho de autor. Yo siempre reflexiono en este punto porque me parece muy importante el hecho de que todos los músicos, yo creo que en unos 10 a 20 años habrá una especie de Shazam global, de Shazam que impacte todo el planeta, que también se encargue de supervisar, retribuir, administrar los derechos de todos los compositores, autores, escritores y músicos, de todos los derechos de explotación de sus obras, y darle su justa distribución. Pero no se queda solo ahí. Si nosotros vemos actualmente cómo plataformas como TikTok, que tiene un alto poder musical, la música se está viendo beneficiada, pero también el fenómeno de la coreografía, del baile, que va prácticamente es prima hermana, es como las dos tías de Bart Simpson, ¿sabes? No se separan ellas, y uno se genera estas preguntas. ¿Por qué a través de inteligencia artificial no se genera una especie de MP3 de la coreografía? Y así los coreógrafos y las personas que se dedican al baile, profesionales, etcétera, también se ven retribuidos por sus derechos de autor. Pero eso es todo gracias a que el MP3, como dijo Paul, rompió un hito, y la música es, digamos, el arte con mayor alcance, con mayor facilidad de consumo y de distribución, básicamente por ese hito. Muchas gracias, Soto. Muy claro cómo fuimos desde Patti Selma, las tías de Bart, hasta la renovación, la renovación total en la tecnología y la cantidad de información nueva que surgió en los últimos años. Muchas de las cosas que citás son completamente novedosas, son interesantes, son para pensar respecto a lo que fue pasando en los últimos años con la renovación, hasta llegar a plataformas como TikTok hoy, y a la manera en que se fue digitalizando la música. Bueno, la verdad que muy interesantes y completas las tres respuestas. Voy a hacerles una pregunta de cierre para que me den una opinión, o su visión más que una opinión, que tiene que ver con esto, de la convocatoria de este panel a ustedes tres, que obviamente les agradecemos mucho, y tiene que ver con lo siguiente. Nosotros en el ecosistema de la música, nos gusta mucho hablar del ecosistema de la música de Selector Pro, y el ecosistema es como que pensamos que la creatividad tiene que ser ese conector entre la tecnología y las posibilidades reales que tenemos de acceder a esa tecnología para generar nuevos contenidos o nuevas ideas para nuestros proyectos musicales. ¿Cómo se imaginan el futuro, o brevemente, cómo se imaginan el futuro a partir de estos conceptos del ecosistema de la música que conocemos hoy, la creatividad que tienen ustedes y cómo la desarrollan en su trabajo, y la tecnología como elemento que se incorporó inevitablemente al desarrollo de la actividad de la industria de la música? Francisca, te escucho primero a vos. Qué gran pregunta. No sé. Yo, antes de responder esa pregunta, solamente quería hacer un comentario, que es que encuentro que es fascinante todas estas reflexiones y análisis de tecnología y las herramientas y el lenguaje, como decía Malfi muy elocuentemente, que significa que uno como artista va incorporando. Sin embargo,
no sé quién va a ver este panel, decir si finalmente es personas de industria o artistas, pero una cosa que sí yo siento, como siendo artista, que he aprendido, que me gusta comentarle a otras personas que me preguntan cuando están empezando, es que hay que poner como igual la creatividad primero. Y con eso me refiero a que muchas veces se me acercan artistas como, ¿cómo hago crecer mi audiencia? ¿Qué estrategia ocupo? Estoy mirando las métricas, ¿cómo las hago crecer? Cosas que todos nosotros hacemos, hasta tal punto, como decía Marfi, porque después uno está así medio como obsesivo y lo pasa mal. Sin embargo, creo que eso es importante estrategar y generar estrategia y conocimiento, estructura para esa difusión y crecimiento de audiencia y cumplir esos objetivos. Sin embargo, al final del día, lo que más va a trascender o no es si esa identidad artística es auténtica y conecta y memorable, cual sea el género musical, el tipo de proyecto. Y eso me lleva a responder tu última pregunta, que es la reflexión del futuro. Que yo creo que justamente hoy en día, con la cantidad de abundancia de herramientas que facilitan la creación y la difusión, lo único que va a importar va a ser la originalidad del producto. Por ejemplo, yo conocen Splice, ¿no? Splice. Sí. La plataforma Splice. Splice es impresionante. Salió Splice, estamos todos usando Splice, todos hacemos las canciones con los mismos ritmos de todas las personas. Como que está tan bien logrado esta idea de crear herramientas de diferentes tipos. En este caso ocupo Splice como ejemplo porque es justo el punto de conexión entre creatividad, música, pieza musical y como herramienta, ¿verdad? Yo puedo sacar de ahí una herramienta para empezar a hacer mis canciones, por ejemplo. Y al final del día, aunque igual que históricamente, como siempre ha sido, ocupamos los mismos acordes siempre, ¿verdad? Son 8 notas en el piano, ocupamos las notas siempre. La diferencia es qué hace uno con ella. Entonces yo creo que en el futuro esperaría ver, por una parte, una mejor resolución, profesionalización de nuestras industrias, especialmente en Latinoamérica. Es decir, la precariedad laboral existe, deja mucho daño, muchos estragos, especialmente yo diría en áreas que tienen que ver con, como decía Otto, por una parte derechos intelectuales, la profesionalización y clarificación de eso, y por otra parte la parte técnica, ¿verdad? Y de toda la gente que trabaja en trabajos técnicos, la profesionalización de eso. Y yo creo que, por otra parte, al final, desde lo artístico, lo que va a trascender y ser importante va a ser la identidad. Y por identidad me refiero no solamente a ser una canción o no, sino me refiero a cómo tú conceptualizas tu arte. Y es como casi más parecido, siento yo, como a lo que hace un Andy Warhol que a lo que hace un Beatle, de alguna manera. Porque va a ser más importante como la gráfica que tú plasmas, la emoción que tú comunicas, cómo tú te... O sea, Cardi B es Cardi B no solamente porque puede rapear y las canciones son buenas, es porque sus uñas, su ropa, lo que dice, cómo ella une los diferentes mundos, la multiculturalidad. Entonces creo que eso es importante y reconociendo eso, para un artista o una creadora, por ejemplo, en mi caso yo digo, ¿a dónde quiero ir yo? ¿Dónde me quiero, lo que me gusta hacer, lo que me nace hacer, o lo que yo quiero hacer, ¿a dónde existe en el mundo? Y entender los códigos y el lenguaje de ese mundo. Porque si yo quiero ser, estoy inventando, un pianista de jazz que hace canciones experimentales de 14 minutos, sería ingenuo pensar que voy a vivir en Instagram, siendo un influencer, ¿verdad? Pero quizás hay una manera de traducirlo y incorporar ese lenguaje para fortalecer el proyecto. Entonces yo creo que al final requiere un poco más de análisis y de construcción de una visión, incorporando estas herramientas tecnológicas, y ojalá en las políticas públicas, como tú bien decías, digo, que siempre están atrasadas, o Yoto, frente a las necesidades de una industria, ¿verdad? Están siempre atrasados los congresos, las políticas públicas de implementación y el cuidado, generalmente a regañadientes primero, antes de entender. Espero que esa adaptación obligatoria de la industria, que requiere, que todos tenemos que hacer, desde los artistas hasta los legisladores, lo hagamos con conciencia y pensando realmente en el fortalecimiento y en la democratización y distribución justa y remuneración justa para que ellos participen. Porque si bien me encanta la digitalización, y si bien soy hija de MySpace y mi carrera se forjó como independiente porque las plataformas digitales me lo permitieron hacer, cuando todos los sellos me dijeron que no, yo creo que aún así hay un imbalance de poder y se está generando de nuevo, ¿verdad? Entre los artistas y las plataformas. Y cómo nosotros con conciencia y mirada crítica, como en cualquier otra industria, empezamos a regular esos niveles de poder y de manejo.
y de acceso. El acceso es muy importante, ¿verdad? Esa cosa de los gatekeepers, como ocupan el concepto de los gringos, ¿verdad? Aquellos que abren las puertas o no y entregan las herramientas o no. Porque incluso yo, que siento que tengo la posición absolutamente privilegiada de haber decidido hacer música, dedicarme a la música, vivir de la música, aún así hay barreras de desarrollo y de mantención y sustentabilidad de mi carrera que son muy difíciles. Y creo que en Latinoamérica todos vivimos aún. Gracias, Francisca. Muy claro lo que decís. Es muy bueno saber que el profesionalismo, la creatividad, la originalidad y la conciencia sobre lo que hacemos siguen siendo conceptos importantes para desarrollar los proyectos que existieron siempre y van a seguir existiendo a pesar del avance de la tecnología, por lo cual el futuro está muy bueno imaginarlo así. Malfi, ¿qué nos sumás a esto que acaba de decir Francisca tan interesante? Es que justo rescato todo lo que menciona Fran y justo agrego que estoy, por lo menos yo en la comunicación de los proyectos con los que he estado rodeada, me doy cuenta que se empiezan a perder las fronteras. O sea, a mí me gusta mucho saber que hay artistas chilenos que deciden venir a México y juntarse aquí y dejar todo y vivir aquí lo que necesiten vivir, así como hay artistas mexicanos que se deciden ir a Los Ángeles, pero antes de ese gran viaje ya conocieron a personas a través de plataformas, ya conocieron a personas a través de este tipo de situaciones, entonces no es como antes que llegabas y no sabías qué es lo que ibas a hacer, sino que ya de cierta forma ya te preparabas, ya te preparas, ya tienes una idea de cuál es el contexto del país, tienes aliados, ¿no? Entonces, creo que tanto físicamente como musicalmente ya se empiezan a mezclar los sonidos y eso a mí me gusta mucho. Me encanta conocer a personas que trabajan a distancia entre países y el producto es algo que no puedes ubicar. No es como antes que escuchabas algo y decías, ah, claro, eso es de México. Ah, claro, eso es de Venezuela. Ah, claro, eso es de Colombia. Claro, eso es de Chile. Ahorita ya estamos escuchando música sin fronteras y eso yo, la verdad, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que podemos conectarnos con estas personas de una forma más rápida y más práctica y podemos enviar archivos enormes en una cuestión de minutos ya. Entonces, yo creo que en un futuro lo que veo es todavía una más grande ruptura de las fronteras y una Latinoamérica más grande, que es algo increíble. Y también estoy notando que muchos países europeos y muchos países lejanos a Latinoamérica se están interesando mucho por el público de aquí, le están dando prioridad a nuestros países como parte de sus estrategias y eso es muy bonito porque ya nos sentimos como una parte de la industria, ya formamos parte de estos nichos, ya formamos parte de estas prioridades, entonces eso nos va a ayudar mucho para darnos cuenta que realmente sí tenemos el talento, sí tenemos los artistas, cosa que antes era muy común, ¿no? Ser malinchista, ¿no? Y aquí en México ese término se oye mucho como para justo darle prioridad a otros países. Pero bueno, esa era mi conclusión. Espectacular, buenísimo, muchas gracias. Muy claro también esto de la internacionalización como concepto del futuro, me parece muy interesante. Sumamos a Otto para cerrar, a ver qué nos puede sumar de cara a esta pregunta sobre el futuro de la creatividad del ecosistema de la música. Sí, bueno, yo primero, antes de viajar al futuro, me gustaría viajar rapidito en un segundo al pasado y entender que la tecnología y la creatividad siempre ha estado unido en el desarrollo del potencial humano. Es decir, cuando nosotros veíamos que quizás un ser humano que existía hace 5.000 años agarró un pedazo de palo, un tronco, y con esa vara agarró una fruta, bueno, el tronco era la tecnología, ¿entiendes? Y la creatividad que esa persona tuvo para tomar eso y alimentarse de una fruta que la cual no alcanzaba, esa analogía nos permite entender cómo la tecnología y la creatividad humana juntas son muy poderosas. Pero ¿qué sucede? Que ahora durante todas las primeras dos revoluciones industriales, el tema de la creatividad se veía bastante minimizado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba más apalancado en líneas de producción física. Estamos viendo con todos estos cambios, estas conexiones industriales que hay a nivel global, como todos los datos de los estudios globales, de tendencias globales, indican de cuando la creatividad estaba en un lugar de habilidad necesaria para el desarrollo de nuevos modelos, nuevos sistemas,
estaba por el 30, porque principalmente quizás era el capital, luego era la infraestructura, luego era la mano de obra que le llamaban, el recurso humano, el talento, etcétera. La creatividad estaba como muy, muy lejos. Vemos como en estos momentos da un brinco y se monta en el top 5, y ahora sí la creatividad es necesaria. ¿Por qué? Porque ya no se requiere de una infraestructura física tan robusta y todas las reglas del juego están en constante cambio. Entonces, lo que antes perduraba, un modelo que perduraba antes 5 o 10 años, ahorita pudiera fácilmente perdurar una semana, y ese poder de reinvención de constante formato beta es el que no responde a otra cosa sino la creatividad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el desafío principal para que esta creatividad y el futuro y la tecnología pueda dar impactos importantes? Que desde los mismos creativos, desde la misma industria creativa y sus actores, no le damos valor económico justo a nuestro propio potencial. Entonces, para eso hay herramientas, hay una vía que se llama el capital creativo, que es empezar a decir a todos los otros sectores, decirle, mira, esta idea desarrollada y estructurada de esta manera y aterrizada de esta manera tiene un peso social, mundial, humano y económico, y ese peso económico es este. En la medida en que nosotros mismos nos apartemos un poco, no tanto, ¿no? Porque a la larga todos seguimos siendo bastante, digamos, humanistas en este sentido, somos los creativos, siempre tenemos un alto nivel de sensibilidad, pero no debemos, en la medida en que nosotros le demos valor y estructuremos ese valor de capital creativo, que se traduce en tipos de relaciones, que puede ser profit share, equity, capacity, royalty, de cualquier manera, pero tenerlo de alguna manera, o de colaboración o de donación, pero que se haga mención, por ejemplo, la forma, en la medida en que nosotros estructuremos desde las industrias creativas ese diálogo, ese discurso de valorización, los otros sectores van a entender que esto sí es una necesidad real. Entonces, yo como veo el futuro, lo veo completamente, es decir, el futuro se apalanca en una dupla que se llama tecnología, creatividad, con una base superior que es la cualidad humana, es decir, siempre apuntando a los beneficios del ser humano. Buenísimo, muchas gracias Soto, gracias por la participación en el panel a los tres. La verdad que todas reflexiones muy interesantes, sobre todo desde la perspectiva de la música independiente, son muy valiosas y la verdad que nos aportan mucho conocimiento. Seguimos con Selector Pro Digital, tres visiones latinoamericanas muy interesantes y muchísimas gracias. Eso. Gracias. Gracias.